Familia de los canales YouTube, las redes sociales a través del Facebook y quizás Instagram y Telegram que le llegue en un futuro, un cordial saludo, un abrazo a la distancia y como siempre les digo una cordial bienvenida a este su espacio del canal de YouTube que le he puesto por título Clínica para el Alma. Bienvenidos. Carlos Martínez, mi nombre, estoy aquí para traerles hoy la tercera enseñanza con respecto a lo que tiene que ver con el origen de los conflictos. Vimos la vez pasada lo que tiene que ver con rechazo por hijo no deseado y hoy vamos a tratar 2 o 3 más clases de rechazo que generan conflictos en las personas, como son rechazo por hijo del sexo no deseado, 1, por conductas erróneas, 2, paternas, y 3, por desamor paterno. Vamos a ver si nos permite el tiempo para llevar esta grabación, este audio video para edificación de ustedes. Recuerden, si les gusta, le da like, lo comparte a todos sus contactos y demás y sus redes y ya iremos creciendo para llegar a más personas. Así que de nuevo, bienvenidos. Muy bien. ¿Qué significa un rechazo por hijo del sexo no deseado? Comienzo de esta forma. Muchos hombres ignoran que el sexo de nuestros hijos, el sexo de los hijos, lo determinamos nosotros los varones. El hombre, lo determina el hombre, ¿verdad? Dios en su infinita sabiduría, cuando estableció cromosomas XY, los 23 pares, simplemente quiso que, por ejemplo, si el mayor número de pares es XX, el hijo que conciba la dama en un momento dado de entrega, de pasión, de cariño, de amor, ¿verdad? Hablando de que la concepción de esa forma, será hembra, será una dama, será una mujer. Si en esa paridad hay XY y hay unos más de cromosoma Y, el hijo será un varón, por lógica, ¿verdad? Entonces, sea hembra o sea varón, lo que Dios permita que sea, desde el momento de la concepción no habrá nada ni nadie que pueda cambiar su sexo, su forma de pensar, hablar, ser, sentir y actuar, su conducta, su comportamiento y que todo su cuerpo, desde la torre de la cabeza hasta la planta de los pies, será hembra o será varón. No existe ciencia, ni forma, ni modo, ni método, ni esquema, ni medicina hoy en día que pueda cambiar el sexo de los hijos cuando Dios lo determina desde el momento de la concepción. Entonces, desde el momento en que una dama concibe una relación amorosa, placentera, gozosa, de gusto, de agrado, con su compañero, con su esposo, llamémoslo así, será hembra o será varón, y eso así lo quiso Dios, y eso no tiene cambio, no tiene vuelta de hoja por ninguna parte. Bien, ahora, existe la conducta que la mayoría de los hombres desean que su esposa, cuando su esposa queda embarazada, desean que su hijo el primero sea varón. Quiere multiplicar la especie, sentirse el guapo, el macho, y ellos por conducta, por pensamientos, por filosofía, por formación, por diferentes causas, desean que su primer hijo sea varón. Muy bien. Pero resulta, sucede, acontece y pasa que la esposa concibe, sin él saberlo, concibe una hembra. O sea, va en sus cromosomas, va XX, y ella como receptora, ella va a concebir y va a dar a luz una niña. Muy bien, dice una canción por ahí, la frase más o menos, no sé si mal la recuerde. Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser padres quisieran tener un hijo, luego les nace una niña, sufren una decepción y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Así dice la estrofa de esa canción. Muy bien. Sucede, acontece y pasa que en muchos casos los hombres, su conducta no es la más correcta. Atendido a personas donde la hija
escuchó desde pequeñita que el papá quería que hubiese sido el primer hijo varón, pero nació ella, que es una hembra. Entonces, ¿qué sucede? Se presentan situaciones anómalas, se presentan situaciones donde ella pretende ser un varón, los gustos de los varones, profesiones que estudian los varones, cosas así. Y entonces se inicia una competencia, unos gustos. Tuve la oportunidad de conocer una dama que era la mayor de un oficial, un alto oficial del ejército que era coronel. El coronel tenía una disciplina demasiado estricta, todo era órdenes, todo era mandando, todo era casi, no a los gritos, pero sí en voz alta, en voz fuerte, con voz militar. La hija curiosamente adquirió esas costumbres desde muy pequeña y se volvió mandona, se volvió todo dando órdenes, se volvió todo mandando, exigiendo, poniendo los puntos sobre las sillas y exigiendo las pautas y colocando las pautas de lo que se debía de hacer, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, de qué manera y por cuánto y desde cuándo y hasta dónde. Cuando atendí el esposo de esta dama, él estaba un tanto molesto, aburrido, entre comillas, porque él decía que parece que se hubiera casado con una militar, con una sargento, le decía él, pero no era sargento, era hija de coronel, ¿verdad? Y entonces ella estaba imitando las conductas de su padre. Y le escuchó a su padre aquello de que él quería que su primer hijo hubiera sido varón y porque hubiese querido que fuese militar como él, porque él le gustaba su carrera militar. Afortunadamente y dando gracias a Dios, la esposa cedió un poco, entendió que su conducta no era la mejor, era un tanto errónea y cambió, hablaremos de conductas erróneas, y cambió y fue cediendo hasta el punto y modo de que hoy en día son un matrimonio feliz donde ella ha cedido un poco, aguantando y mordiéndose la lengua, permítanme hacerlo así dramatizado, porque entendió que no era la mejor forma, la forma más correcta, porque el esposo llegó al punto de querer separarse de ella, ya con hijos y todo, perdón, que llegó al punto de querer separarse de ella. Entonces esta situación la llevó a ceder un poco, porque la mamá le enseñaba otra cosa, pero ella imitaba al papá. Entonces un hombre desea que su primer hijo sea varón y cuando resulta que su primer hijo es una hembra, cambia su forma de pensar, cambia el chip, muchos lo cambian, otros no, y le van exigiendo a la hija conductas de varones. La hija se da cuenta de las aficiones del papá de varones y toma conductas y actitudes de varón, ¿sí? Escoge profesión de varón, una que escogió ser ingeniera civil, no porque las mujeres no puedan estudiar ingeniería civil, no, sino que se da por entendido que es más masculina la profesión de ingeniería civil, pero no quiere decir que no la pueden estudiar mujeres, también, claro que sí, pero de todas maneras sucedió en este hogar así. Bien. Cuando se toman la decisión o de que se toman actitudes incorrectas con respecto a una hija mujer que se quería que fuera varón, pero nació hembra, esa conducta se va almacenando en su mente, baja su corazón y ella aplica conductas que quizás no deberían de ser, pero en un momento dado ella lo va tomando de cierta forma erradas, porque ella trata de contentar, de mantener la buena imagen y de mantener una buena relación con su Señor Padre. Y por eso siente el rechazo por haber nacido hija mujer y quiere tener conductas amachadas, por decirlo de alguna manera, de varoniles, de hombres, para tratar de complacer y de tener contacto a su padre, que lo ama, que seguramente le muestra cariño o amor, pero no en la misma forma como si hubiera sido hombre. Esto es lo que significa rechazo por hijo del sexo no deseado. Hay los casos contrarios, existen los casos contrarios donde se desea que la hija sea mujer pero viene varón. O cuando ya han tenido 1, 2,
3 mujeres y desean que el cuarto hijo que venga o el tercero sea varón y resulta que viene otra niña y viene una decepción y entonces se presentan situaciones de mal gusto con respecto a la exigencia, la decepción y el rechazo porque nació otra hembra cuando ya quería que fuese otro varón. Hay métodos de abstención, de disciplina, de pleno acuerdo entre las partes, entre la pareja, donde puede llegar a suceder que en un tiempo de abstención el hombre acumule más potencia, más fuerza, quizás más cromosomas y entonces en el momento en que haya unión placentera y amorosa, muy probablemente pueda llegar a que la esposa conciba hijo varón. Pero ese es otro tema ya donde interviene la ciencia, la medicina. Muy bien, entonces hay el caso donde se rechaza porque nació la primera mujer y no fue varón, o hay el caso en que se desea que sea varón también y viene otra mujer. También hay los casos donde se desea que viniera, tienen 2 varones, por decir algo, y desean que en el tercer embarazo la hija sea una hembra y viene otro varón. Cuando nace esa criaturita, le expresan que les hubiera gustado y ella escucha, le hubiera gustado que fuese una hembra, pero nació otro varón, ¿verdad? Y entonces hay una decepción por parte de los padres. Entonces esto es un rechazo por hijo del sexo no deseado. Ahora, sigamos en el siguiente. Rechazo por conductas erróneas. ¿Qué es una conducta errónea? Una conducta errónea es aquella que no va en coherencia con las palabras, con lo que se expresa, con lo que se piensa, se habla y se dice. No hay coherencia, no hay concatenación de las ideas o de las expresiones con la conducta. Por decir algo, una conducta errónea, un padre va con sus hijos a un supermercado con un paquete de galletas Bridge o wafers, lo abre, se lo comen y no lo paga. Cuando llega el momento de llegar a la caja, ese empaque lo botó en alguna parte y no lo paga. Es posible que pueda existir eso. Eso es una conducta errónea. ¿Por qué? Porque es un acto de deshonestidad. Ahora, que los del supermercado tienen mucha plata, no importa. Es una conducta errónea. Otra conducta errónea, por ejemplo, una madre habla de alguna vecina o de alguien, de alguna forma, dice un comentario un tanto descortés o poco agradable de una persona. Y va con ese hijo, con esa hija por la calle o algún día llegan a un lugar y se encuentran. La saluda con cariño, con amor, con abrazo, con beso. Qué alegría verte, tal cosa, cuánto hace que no te veía. Y los hijos se sorprenden, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? Mi mamá en la casa habló, o mi papá habló de fulano o de fulana de tal. Y aquí se la encuentra y que qué alegría verte, lo abraza y la besa. Y situaciones o actitudes erróneas. Esos son conductas erróneas. Conductas erróneas, sacar fiado hasta una aguja y pagarla 30, 60, 90 y olvídese o no pagarla. Eso es una conducta errónea. Ser incumplido es una conducta errónea. Impuntual es una conducta errónea. Vivir sacando disculpas es una conducta errónea. Vivir ofendiendo es una conducta errónea. Hablar mal de otro es una conducta errónea. Dirigirse en improperios contra otra persona es una conducta errónea. Hacer lo que no se debe y luego decir que eso no se debe hacer es una conducta errónea. Recuerdo un padre que conozco hace muchos años. Nuestros hijos mayores tienen más o menos la misma edad, algo arriba de los 40 años. Cuando el hijo mayor de él era fumador, tomador, adúltero, y después le dio por consumir droga. Era un gran productor de dinero. Cuando el hijo mayor fue creciendo, un día cualquiera se fue a poner su camisa. Y curiosidad que encontró en la camisa una papeleta de bazuco o de droga, un alucinógeno. El muchacho a estas alturas, hasta hace unos años, había hecho abortar a 2 muchachas, había embarazado a otras 2 diferentes,
había reventado 3 carros, si no estoy mal. Entonces él me decía una vez, me decía: Carlos, mira, yo a mi hijo le hablo de que no siga mi ejemplo, de que no siga, de que no tome, de que no fume, que eso no está bien, tal cosa. Y yo le dije: tú tienes razón. Las palabras edifican, pero tú has arrastrado a tus hijos, a tu hijo básicamente con tu ejemplo. Entonces, las palabras edifican, pero el ejemplo arrastra. Eso es lo que lleva a un momento muchas personas hoy en día a tomar conductas erróneas. ¿Por qué? Porque los malos ejemplos, modelos y moldes ejercidos por un padre o por una madre tergiversan y traicionan el pensamiento de los muchachos, ¿verdad? Y los llevan a pensar de una manera errónea y a actuar de la misma manera por causa y culpa de la conducta errónea de los padres. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Las conductas erróneas hacen que los hijos tuerzan la conducta. Otra conducta errónea, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Qué triste y lamentable cuando se han encontrado en muchos hogares, muchas discusiones, dime que yo te diré, un choque, un contrapunteo, unas ofensas, ¿verdad? Con frecuencia, una indiferencia y unos estados de frialdad. Cuando los hijos crecen, toman esas actitudes, los varones de pronto son así ofensivos, gritones, altivos, altaneros e hirientes con la esposa, con la mujer que une sus vidas. Y la culpa no es de ellos. La culpa es del ejemplo malo, del mal ejemplo, del mal modelo y el mal molde que recibió de su padre en el seno paterno, de su casa donde nació, se crió y creció. Ese es la otra clase de conducta errónea. Lo mismo las madres. Hay madres que en sus diferencias con sus cónyuges hablan mal de él, se refieren hacia él con epítetos de baja calificación delante de los hijos, alguna cosa que mencionan, por ejemplo, que es infeliz, que es desgraciada, que se casó con lo peor de lo peor, y eso lo escuchan los hijos y entonces ellos van aprendiendo, van memorizando y se van dando cuenta y van tomando conductas erróneas a futuro. Estas son situaciones y causas de mucha infelicidad en muchos hogares que ocasionan lo que veremos algún día: egos mal crecidos, egos malcriados, ¿verdad? Muy bien. La otra, y para ya que nos alcanza el tiempo, es lo que tiene que ver con desamor paterno. Les comenté en el primer audio que hay 3 clases de paternidad, ¿sí? Paternidad biológica, aquel que procrea. Paternidad adoptiva o padre adoptivo, aquel que adopta. Y padre natural, aquel que sabe ejercer su función de padre natural. Muy bien. Hay padres biológicos que no saben ejercer su función de padre natural. Hay padres adoptivos que tampoco saben ejercer su función de padre natural. Y hay padres naturales que quizás sí saben ejercer su función. Ahora, hay padres biológicos que saben ejercer su función de padre natural y también hay padres adoptivos que también saben ejercer su función de padre natural. Padre natural, ¿cuál es? Aquel que tiene contactos, tocamientos con sus hijos, los abraza, los besa, les expresa que los ama, ¿verdad? Padres y madres. Ahora, hay padres que son muy fríos, muy apartados, que no avanzan los hombres porque eso no es para hombres, que eso de los besos no es para los hombres, que eso de abrazo no es para los hombres, y eso es un error. Al contrario, hay que demostrarle cariño, porque demostrándole cariño y abrazando y amor a los hijos se les brinda mucha seguridad en su personalidad, en su carácter, en su temperamento. Lo mismo a las hijas. Hay hijas que han crecido con falencia de amor paterno porque el padre no les sabe dar amor, y tan pronto medio llega a una edad de adolescencia, pubertad o adolescencia, empiezan a tener relaciones, tocamientos, manoseos, besos y abrazos con muchachitos de la misma edad, porque está acéfala de cariño, está acéfala de amor que el padre no les supo brindar. Eso es desamor paterno.
El desamor paterno genera vacíos en el alma, básicamente. El alma, les recuerdo, encierra la mente, las emociones, o sea, los sentimientos y los actos de la voluntad. Entonces, cuando se genera esta clase de situación, eso es lo que se llama desamor paterno. El desamor paterno, que va unido con otro ítem que lo veremos en otro audio video, que son conflictos conyugales de los padres, separación de los padres y abandono de los padres, eso es otro. Esa serie de conflictos generan división en el alma de los hijos, y cuando hay división en el alma de los hijos, esa división va a generar un conflicto en ellos. Ante esta situación, el desamor paterno es una de las causas por las cuales hoy en día muchas personas tienen que estar viviendo situaciones desagradables de mal gusto. ¿Por qué? Por una situación muy clara: desamor paterno. No saben expresar amor. Muchas personas no saben expresar amor porque nunca recibieron amor. Repito, muchas personas no saben expresar amor porque nunca recibieron amor. Entonces, esta es una situación que se proyecta, se concibe porque no sabemos, no se sabe expresar amor. Hay quienes crecieron en medio de mucha violencia, hay quienes crecieron en medio de mucho vulgarismo, hay quienes crecieron en medio de mucha indiferencia. Y esas clases de situaciones, esa clase de ejemplo, modelo y molde que vieron en sus padres, cuando crecen, llegan adultos, la proyectan porque eso es lo que tienen grabado en sus mentes y en sus corazones y en sus almas. Eso es lo que proyectan. ¿Por qué? Porque esa fue la forma como crecieron. Entonces, para culminar ya, esta es lo que se llama conducta por desamor paterno. Yo pregunto, ¿quién de ustedes podría decirme en qué universidad se graduó y le enseñaron a amar a su cónyuge, a sus hijos? En ninguna. ¿Quién de ustedes podría asegurar que le enseñaron, se preparó para casarse? ¿Quién de ustedes podría asegurar que se preparó para ser esposo, para ser padre, para ser amante? Quizás ni para ser amigo. Solamente la universidad nos capacitó para producir, pero no nos enseñó a vivir. Eso hace la universidad. Nos capacita para producir, pero no nos enseña a vivir, ¿verdad? Aprendemos a vivir, y permítanme decirlo con todo respeto, aunque usted no lo crea, de Ripley, aprendemos a vivir solamente cuando aprendemos a aplicar principios, valores, propósitos y resultados que solo Dios enseña en su palabra a la humanidad. Es Dios el que nos enseña a dar amor, es Dios el que nos enseña a amar, a perdonar, a servir, a ayudar, a ser útil, a ser ejemplo, a ser parte de la solución, a ser de bendición, solamente a la luz de la Biblia. En este orden de ideas, pues estas son las tres clases de conflictos que hoy le estoy tratando, ¿verdad? De rechazo, que generan conflicto, para que ustedes tengan a bien utilizarlas, pensar en ellas, analizarlas, evaluarlas y proyectarlas en sus vidas. Les recuerdo el mail: consejero y terapeuta @gmail.com, consejero con SIJ, consejero y terapeuta @gmail.com, y el WhatsApp, el más 57 300 814 8041, para aquellos que deseen comunicarse. Un abrazo en la distancia, bendiciones. Nos seguiremos encontrando en otros audio videos en un futuro no muy lejano. Bendiciones a todos.